¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí Mundo Fanfics 13 con otros 2 capítulos de esta serie, espero que les guste. No se les olvide suscribirse, dar like. Sin más que decir, continuemos con el fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en otra generación? Pequeños cambios por Digitice 27 capítulo 5. Nueva misión. Itachi entró en la casa de Naruto con una vista bastante inusual. La pelirroja estaba en su sofá, leyendo un pergamino. Eso era bastante normal, pero era el hecho de que Anko estaba arrodillada sobre un taburete detrás de él, pasando lentamente las manos a través de sus puntas con una mirada de asombro en su rostro. Itachi observó durante aproximadamente un minuto cómo Anko seguía pasando las manos por el cabello de Naruto, rompiendo los picos que desafían las leyes de la física solo para que se reformaran tan pronto como pasara su mano. ¿Cómo demonios hace eso? Itachi logró una sonrisa mientras veía la divertida escena. Naruto finalmente levantó la vista de su pergamino hacia su compañero de equipo. Hola, Itachi. Itachi solo asintió cuando Anko cayó repentinamente hacia atrás del taburete, sorprendido, frotándose la cabeza mientras miraba a la Uchiha. Maldita sea, siempre tienes que estar tan callada. Itachi se encogió de hombros, era un ninja. ¿No se suponía que debían estar callados? Naruto se rió entre dientes de la escena, pasando las manos por el pelo una vez para ver si Anko lo había perturbado mucho. Habían estado felizmente viviendo juntos durante más de 6 meses, oficialmente de todos modos, con Naruto como tutor legal técnico de Anko. Pensaron que sería bastante extraño si ella comenzara a llamarlo papá, y no se sentían particularmente como hermanos, por lo que en su mayoría simplemente dejaron su relación como era. Es hora de nuestra misión. Ensui-sensei dijo que tenía algo especial planeado para nosotros hoy. Naruto solo sonrió mientras se levantaba, encogiéndose de hombros con su chaqueta de chándal y sandalias. Nos vemos luego, chicos. Ambos muchachos saludaron a Anko cuando se fueron, suspirando ligeramente mientras se dirigían a los tejados para llegar a la torre del Hokage más rápido. Maldita sea, desearía que Ensui-sensei nos enseñara el Shunshin, sería mucho más fácil moverse. Itachi simplemente gimió mientras aceleraba el ritmo, haciendo que Naruto lo mirara extrañamente. Por favor, no menciones eso en Shisui. Desde que vio a Sensei realizar esa técnica, es de lo que habla. Juro que el día que se entere de que el jutsu es el día en que veré a alguien más feliz que cuando Anko te cocinó ramen para tu cumpleaños. Naruto parecía burlado, pero se rió de todos modos. Definitivamente había sido un muy buen día para Naruto. Por favor, como si eso pudiera suceder. Itachi simplemente se encogió de hombros, pero mentalmente tenía una imagen de Shisui prácticamente rebotando alrededor de la aldea con alegría. Llegaron a la torre Hokage rápidamente a pesar de carecer de esa técnica básica de viaje de Jonin, y se apresuraron a través del edificio, donde se encontraron con un Shisui un poco aburrido que los había estado esperando. Simplemente sonrió al verlos y el trío entró en la oficina donde saludaron a Ensui y al Hokage. Una triple llamada de Hokage-sama seguida de asentimientos corteses al Jonin llenó la habitación antes de que ambas personas mayores solicitaran silencio. Entonces, Ensui-sensei, dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. La vieja Nara simplemente asintió lentamente, sin molestarse en mover su rostro de su ceño perezoso habitual. Sí, he estado hablando con el Hokage sobre su historial de misión anterior y los he negociado a ustedes 3 yendo a una misión clasificada B. Los 3 genin se sorprendieron, excepto Itachi, por supuesto, pero por dentro no estaba menos sorprendido. De repente, 2 vítores sonaron por la habitación cuando Shisui y Naruto chocaron los 5. El Hokage y el Ensui cayeron sudorosos ante la acción, posiblemente repensando la decisión después de la exhibición ligeramente inmadura. Sin embargo, los dos lo rectificaron rápidamente, girando e inclinándose hacia el Hokage rápidamente. Gracias, Hokage-sama, Ensui-sensei. Los shinobi mayores simplemente suspiraron, podrían actuar un poco inmaduros a veces, pero mirando hacia atrás en sus registros, sin duda estaban calificados. Sus misiones se habían ido sin problemas hasta ahora, incluso los rangos C más peligrosos que se les había asignado. Cada uno podría llamarse fácilmente un prodigio por derecho propio, y eso incluía a Shisui, que aún no había desbloqueado su Sharingan. Muy bien, chicos, nos vemos en las puertas en 15 minutos. Asegúrese de empacar para un viaje largo, no sabemos cuánto tiempo llevará esto. Después de recibir una ronda de asentimientos de su alumno, Ensui desapareció en su sombrío Shunshin, prácticamente haciendo babear a Shisui sobre la técnica. Itachi vio esto y suspiró antes de arrastrar a su primo para que lo empacara para su viaje.
Naruto también estaba a punto de irse cuando fue detenido por el viejo Hokage. Naruto, espera un momento. Naruto hizo una pausa al salir, volviéndose hacia el Hokage curiosamente solo para ver una mirada de preocupación sobre las características del hombre mayor. Ten cuidado allá afuera. La ceja de Naruto se frunció mientras que el resto de sus rasgos permanecieron perfectamente neutrales. Por supuesto, Hokage-sama. Con eso se fue, saliendo silenciosamente por la puerta para sacar sus cosas de su casa y contarle a Anko sobre su misión. Tan pronto como salió, Sarutobi se hundió en su silla, suspirando profundamente mientras miraba la foto de Minato, la cara de la rubia mirando hacia atrás. Volvió a sacudir la cabeza cuando regresó rápidamente a la pila de papeleo en su gran escritorio. Gracias a la pereza de su sensei, en realidad tardó aproximadamente media hora antes de que salieran de la aldea, pero ninguno de ellos se quejó. Ya acostumbrados después de 6 meses con los Nara, dejaron sus fantasías sobre cómo podría desarrollarse una misión clasificada en B. Los 3 Genin eran notablemente libres de mochila. Ensui comenzó a darles una conferencia sobre cómo estar preparados, pero Naruto había intervenido rápidamente que les había hecho a todos unos pocos pergaminos de almacenamiento que estaban sutilmente ocultos en sus cuerpos. La pelirroja sonrió ante la mirada complácida de su maestro antes de volver a vigilar el camino que se extendía frente a ellos. Y Yoshino no dejará de hablar sobre su pequeño hijo Shikamaru, realmente molesto, te digo. Lo siguiente que sabes y. El hombre se alejó mientras hablaba con Shisui, con los ojos fruncidos mientras miraba los árboles que rodeaban al pequeño grupo shinobi. ¿Qué pasa, sensei? Shisui había captado la pausa del hombre, pero Jonin se recuperó y su rostro volvió a su tono apático normal. Nada. Solo pensé. Fue cortado cuando un kunai salió disparado repentinamente de la línea de los árboles, solo para ser interceptado cuando Naruto se zambulló con una increíble explosión de velocidad. Sin siquiera mirar, atrapó el cuchillo volador en el aire, arrojándolo exactamente por el camino del que había venido. El encuentro duró menos de unos segundos antes de que escucharan un golpe del bosque. El grupo corrió rápidamente para investigar y encontró a un hombre aún en un creciente charco de su propia sangre. Ensui empujó tentativamente al hombre con el pie, volteándolo hasta que pudieron ver claramente al kunai sobresaliendo de su pecho, justo donde estaba su corazón. Ensui miró al hombre, notando de inmediato la diadema Iwa que llevaba el hombre, así como el resto de su atuendo Chunin. Eso hizo que Ensui tuviera una mueca mientras miraba a su alrededor. No muchos Chunin fueron lo suficientemente estúpidos como para enfrentarse a un escuadrón completo con un Jonin adentro. Sospechaba que podría haber más de ellos, por lo que rápidamente ordenó que su equipo volviera a la carretera. Buen trabajo, Naruto. El pelirrojo simplemente asintió con la cabeza, no disfrutó exactamente el hecho de que había matado a alguien, pensamientos morbosos que salían a la superficie. Creo que ahora podría ser un buen momento para explicar la misión, sensei. El viejo Nara simplemente sacudió la cabeza mientras seguía caminando a un ritmo perezoso y despreocupado. No hasta que estemos en algún lugar, estoy seguro de que no seremos espiados. Todos los genin simplemente asintieron mientras cada uno avanzaba imperceptiblemente en dirección a la siguiente aldea. Ninguno de ellos vio cómo el Chunin, que dejaron muertos en el bosque, se derritió lentamente en un charco de barro. Poco después, un hombre mucho más alto y grande cayó del bosque, notando el estado de su clon de barro previamente anhelado con una sonrisa antes de despegar después del olor que recogió. Muy bien, sensei. Creo que deberíamos conocer los detalles de la misión ahora. Ensui rápidamente hizo un escaneo de la pequeña habitación del hotel para asegurarse de que no los escucharan antes de asentir. Bien. Nos enviaron a proteger a un cliente importante, un hombre de negocios rico llamado Gato. Está comenzando a establecer negocios en esta área del país de Fire y ha sido acosado por otros empresarios en el país. Naruto simplemente frunció el ceño ante esto, sentado en la cama mientras chillaba ruidosamente de los viejos manantiales. Eso me parece más un rango C. Ensui solo asintió mientras él también tomaba asiento. El hombre perezoso se alegró de volver a ponerse de pie. Normalmente tendrías razón, pero recientemente las amenazas se han vuelto más serias incluso con la mención de Shinobi. Gato pagó un rango B, así que eso es lo que es. Itachi solo asintió con una pequeña sonrisa de donde se había sentado en una silla vieja pero cómoda en la esquina. Ya veo, así que esta es realmente una misión clasificada en C, pero desea agregar a nuestros registros con un rango B fácil. Ensui también sonrió aunque brevemente. ¿Fácil de resolver entonces? Qué molesto.
Shisui y Naruto simplemente sonrieron, felices de que al menos la misión no fuera tan difícil como habían pensado, incluso si estaban entusiasmados por estar en un rango B. Recientemente Naruto se había sentido eco en los mástiles con los dos Uchiha. Seguro que Itachi podría mantenerlo alerta e incluso ganar algunas veces, pero carecía del peligro que hacía que la lucha fuera agradable para él. Hola Sensei, ¿te importa si salimos a entrenar un poco? Ensui solo asintió mientras se hundía hacia la silla, sacando un pergamino para leer. Claro, claro. Solo regresé antes de la cena. El pelirrojo asintió cuando envió un vistazo rápido a Itachi, quien asintió en respuesta. Rápidamente, los tres genin salieron de la habitación. Sin embargo, cuando Shisui dobló la esquina del pasillo y no pudo ver a Itachi o Naruto a la vista, levantó las manos al instante y su cuerpo se tensó. Instantáneamente en guardia, se abrió paso con cuidado por el resto del hotel, preguntándose dónde habían corrido también sus compañeros de equipo. Pronto estuvo afuera. Luego, alrededor de la parte trasera del hotel, que bordeaba un gran bosque. Estaba a punto de llamar a sus amigos, pero se vio obligado a esquivar un kunai que apareció de la nada. Se agachó en un rollo, perdiendo el cuchillo mortal unos centímetros antes de ponerse de pie y mirar furtivamente. Se volvió hacia el sonido de aplausos solo para ver cómo un hombre salía de la línea de los árboles, aún aplaudiendo. Era un poco más alto que el Uchiha con un mono típico de Chunin con cabello castaño y una diadema Iwa. Impresionante escoria de Konoha, generalmente no extraño mis objetivos. Shisui solo frunció el ceño al hombre cuando rápidamente alcanzó su propia bolsa, solo para darse cuenta de que la había dejado en la habitación cuando sus dedos se cerraron de la nada. El Iwa Shinobi solo sonrió al respecto cuando de repente corrió hacia adelante a una velocidad increíble. Shisui solo pudo parpadear sorprendido ya que estuvo allí un minuto y frente a él al siguiente. Reaccionando solo por instintos nacidos de luchar contra Naruto durante tanto tiempo, desvió un golpe rápido de sí mismo e intentó devolverlo con uno de los suyos. Sin embargo, el ataque solo encontró aire cuando el hombre giró alrededor de su cuerpo, agrietándolo por la espalda con una patada devastadora que lo hizo tambalearse hacia adelante. Shisui trató de darse la vuelta para enfrentar a su atacante nuevamente solo para recibir un golpe rápido pero poderoso en la nuca. Lo último que sintió antes de desmayarse fue que le levantaron la pierna y arrastraron su cuerpo por el suelo en dirección al bosque. Interesante, estaba seguro de que tus amigos serían los primeros en despertarse, después de todo, pelearon mucho mejor. Shisui parpadeó dolorosamente, tratando de ver algo en la oscuridad que los rodeaba en el bosque. Las palabras lo alcanzaron, justo cuando volvió la cabeza en dirección a la voz para encontrarse cara a cara con el hombre que lo había atacado. Sus ojos se ensancharon y trató de golpear al hombre, pero sus manos estaban atadas detrás de él, así como sus pies. ¿De qué estás hablando? El hombre simplemente se rió malvadamente mientras sus ojos parpadeaban a la izquierda y a la derecha de su cautivo. Después de su mirada, Shisui vio que Naruto e Itachi estaban atados a su lado en posiciones similares, ambos inconscientes. ¿Qué quieres con nosotros? El hombre simplemente se rió de nuevo mientras sacaba un kunai de su bolsa, recogiéndose las uñas sin hacer nada. Shisui parpadeó sorprendido antes de que sus ojos se endurecieran enojado. ¿Qué más? Soy de Iwa, eres de Konoha. Quiero que pagues por todo lo que nos hiciste en la tercera guerra de Shinobi. Los ojos de Shisui se abrieron más de nuevo mientras luchaba en sus ataduras. ¿De qué estás hablando? Iwa comenzó la guerra. El hombre se gruñó enojado mientras pateaba rápidamente a Shisui en el estómago, provocando un pequeño gruñido de dolor del genin. Filthy Konoha Propaganda, fue su Hokage quien declaró la guerra en primer lugar, nuestro Tsuchikage simplemente estaba defendiendo territorios. Sonrió malvadamente antes de agacharse frente al niño, con los ojos juntos. Y ahora morirás por eso. Rápidamente levantó el kunai, el sol débil brillando sobre el metal bien pulido antes de comenzar a derribarlo, casi perezosamente. Cobarde. El kunai se detuvo en el aire cuando el Chunin miró a Shisui molesto. ¿Cómo me llamaste? Shisui simplemente se rió entre dientes, sin ver mucho más que hacer ahora que prácticamente podía sentir venir su propia muerte. Te llamé cobarde, matando a tu enemigo cuando está indefenso, atado e incapaz de contraatacar. El hombre solo sonrió mientras giraba el kunai una vez en un agarre inverso. Somos shinobi, chico. Mentir, robar y hacer trampa es lo que hacemos, solo un hecho del horrible mundo en el que vivimos. Rápidamente derribó al kunai nuevamente en un solo movimiento, sin dudarlo esta vez y Shisui cerró los ojos esperando el dolor que vendría.
Cuando no lo sintió, abrió un solo ojo, solo para sentir la brisa en sus muñecas ahora sin atar y ligeramente adoloridas. Rápidamente se puso de pie, mirando al hombre que felizmente giraba su kunai. Buen chico, iba a hacer que tu muerte fuera rápida, pero si quieres bajar balanceándome, estoy a favor. Volvió a sonreír malvadamente mientras se recostaba en una postura extrañamente familiar con su kunai hacia adelante en un agarre inverso. Shisui sabía que probablemente debería concentrarse en encontrar la manera de escapar con sus compañeros de equipo o al menos despertarlos, pero sintió una ira ardiente hacia este shinobi que había insultado su hogar y lastimó a sus amigos. Corrió hacia adelante solo para tropezar cuando el Iruanin esquivó su ataque. Sin embargo, el Uchiha no estaba desconcertado, convirtiendo su tropiezo en un ataque mientras daba la vuelta a sus brazos, tratando de golpear al hombre una vez más fue esquivado, esta vez el otro shinobi logró girar y cortar cuidadosamente a Shisui por la espalda, haciendo que pareciera un baile. El Uchiha se negó a gritar cuando atacó una vez más, esta vez agachándose para ponerse bajo la guardia del hombre. Una vez más fue en vano, simplemente fue revés en la cara con bastante fuerza. En este momento sentía que el hombre estaba jugando con él. Agitó los ataques de Shisui con gracia y velocidad, a veces solo regresando en el tiempo pero esquivando de todos modos. Finalmente, el hombre pareció aburrirse y pateó brutalmente a la Uchiha en el intestino, lanzándolo a través del bosque de una breve colisión con un gran árbol. Se quejó antes de mirar hacia arriba mientras el ninja Iwa se acercaba, una vez más girando su kunai de esa manera irritante y arrogante. Shisui solo levantó la vista con ira, incapaz de mover adecuadamente su cuerpo para esquivar o incluso levantarse. Solo podía ver cómo el shinobi sonreía una vez antes de levantar a su kunai en el aire. Cuando lo derribó, Shisui se dio cuenta de un hecho simple: iba a morir. El emocionante miedo a la agonía latía por sus venas, haciendo que su cuerpo adormecido cobra vida. No quería dejar a su familia ni a sus amigos. Todavía había tanto que quería hacer con su vida como aprender el Shunshin y vencer a Naruto en un combate. Mientras observaba con horror, podría haber jurado que el kunai disminuyó la velocidad a medida que avanzaba por el aire, como si el aire se hubiera convertido en una melaza que moquea. Sin embargo, todavía no podía moverse, no podía reaccionar a tiempo para detener su descenso hacia abajo. Se cerró los ojos y simplemente esperó el golpe final, esperando que fuera indoloro y rápido. Sin embargo, cuando eso no sucedió por unos momentos, se confundió. ¿Funcionó? Los ojos de Shisui abrieron una grieta y, en lugar de ver a los Iwanin como si pensara que lo haría, vio un trapeador de pelo rojo junto a una masa más controlada de cabello negro azabache. No sé, tiene los ojos cerrados. Shisui abrió los ojos por completo, mirando a Naruto e Itachi mientras lo miraban con curiosidad. Después de un momento de mirar, dos sonrisas se deslizaron sobre sus caras mientras Shisui solo buscaba cualquier señal del ninja Iwa. ¿Naruto? ¿Itachi? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ninja Iwa? Los dos muchachos simplemente compartieron una mirada de diversión mutua entre ellos haciendo que Shisui se preocupara. Itachi se encogió de hombros cuando se apoyó contra un árbol y Naruto adoptó la pose que todos los que lo conocían reconocieron cuando estaba avergonzado. Nunca hubo un ninja Iwa. Shisui solo levantó la vista confundida, finalmente se puso de pie a pesar de sus músculos ligeramente doloridos. ¿Qué quieres decir con que estaba luchando contra él y él los hizo noquear a los dos? Naruto se rió entre dientes cuando Itachi sonrió. Obviamente, encontrándolo divertido, Shisui creía que él y Naruto serían eliminados por un solo Chunin. Sí, eso era un genjutsu. La persona con la que estabas luchando era yo. Shisui se detuvo por un momento cuando su mirada parpadeó entre sus dos compañeros de equipo, sus ojos mostraron su evidente ira. ¿Qué demonios? Naruto se rió entre dientes cuando comenzó a deshacer su diadema. Cuando Shisui parpadeó sorprendido, la conversación se volvió cada vez más extraña. Naruto le entregó la banda y Shisui lo miró de manera extraña, sin embargo, cuando su mirada bajó, miró con asombro el metal pulido. Mirándolo directamente desde su propio reflejo había un par de Sharingan de 2 tomos, brillando ligeramente en la luz oscura. «Wow, tengo Sharingan». Naruto solo sonrió. Incluso Itachi logró sonreír mientras veía a su primo continuar mirando sus nuevos ojos con asombro. Rápidamente, aunque su cabeza se disparó y arremetió contra Naruto, el chico rápido solo saltó en el tiempo. Shisui volvió a mirar con asombro, maravillándose de cuánto más lento parecía viajar Naruto. Todavía era demasiado rápido para que él lo contrarrestara efectivamente, pero aún así era mucho mejor.
Sus ojos brillaron ligeramente ante la perspectiva de finalmente poder pelear con sus compañeros de equipo en igualdad de condiciones. ¡Felicidades! Shisui se volvió hacia Itachi, notando la pequeña sonrisa que usaba Uchiha, normalmente más estoica, mientras abrazaba suavemente a sus parientes en el hombro. Naruto hizo lo mismo en su otro hombro, aunque un poco más vacilante después del último estallido del niño. ¿Ustedes hicieron esto solo para poder desbloquear mi Sharingan? Sus compañeros de equipo asintieron y Shisui sonrió antes de hacer una mueca cuando sintió que su lado ardía repentinamente, una de sus costillas probablemente se rompió. Sí, pensamos que ya era hora de que te pusieras al día. Todos se rieron y se abalanzaron para regresar a través del bosque en dirección al hotel. Shisui cojeó un poco, pero lo lograron a su debido tiempo, emergiendo rápidamente de la línea de los árboles hacia la luz solar cada vez menor que aún lograba apenas alcanzar el horizonte. Así que fue un genjutsu, se sintió tan real. Itachi solo asintió, también se sintió un poco sin aliento por mantener el poderoso genjutsu sobre Naruto durante tanto tiempo. Puedo contarte más al respecto cuando empiece a entrenarte en tu Sharingan. Shisui miró a su alrededor, un poco sorprendido por su amigo por un momento antes de que Itachi aclarara. Al menos hasta que puedas hacer que tu propia familia te entrene. El otro Uchiha asintió, haciendo una mueca nuevamente mientras sostenía su lado dolorosamente. ¿Tuviste que ir tan duro, Naruto? El pelirrojo simplemente se rió entre dientes mientras colgaba un brazo debajo del hombro de sus compañeros de equipo, apoyándolo mientras se abrían paso por el hotel. Itachi me dijo que tenía que hacerlo lo más real posible, así que realmente creías que era una situación potencialmente mortal. Shisui solo asintió con un suspiro, pero no antes de enviarle un resplandor a la manera de Itachi. Con su Sharingan activado, en realidad logró parecer bastante intimidante, no es que haya afectado mucho a Itachi. El resto del camino de regreso a la habitación donde Shisui jugaba con su nuevo doujutsu, practicando encenderlo y apagarlo mientras sonreía cada vez que el mundo lo recorría un poco. Finalmente regresaron a la habitación donde Ensui miraba perezosamente a través de un pergamino. Su entrada lo hizo mirar hacia arriba y notar los ojos de Shisui. Oh, entonces funcionó, qué molesto. Los ojos de Shisui se retorcieron violentamente cuando envió un dedo acusatorio a su manera de sensei. Tú también lo sabías. Ensui solo suspiró mientras asentía, volviendo a su pergamino lánguidamente. Por supuesto, fui yo quien lo sugirió. El ojo de Shisui se retorció nuevamente y se habría lanzado a su sensei si su lado no se asustara repentinamente de dolor. Ensui solo volvió a mirar hacia arriba con un suspiro, los anillos alrededor de sus ojos lo hicieron parecer aún más cansado de lo que su actitud te haría creer. El jonin dibujó. ¿Tan molesto, tuviste que lastimarlo tanto? Ahora tendré que ponerme de rodillas viejas y dolorosas y curarlo. Naruto se encogió de hombros tímidamente antes de colocar cuidadosamente a su compañero de equipo en una silla y caer sobre su propia cama. Ensui se levantó rápidamente, su mano ya se iluminó en chakra verde cuando comenzó a sanar lo peor de la lesión de Shisui. No era un experto en ninjutsu médico, pero como jonin se vio obligado a saber lo suficiente como para curar lesiones bastante leves como esta. Shisui vio al hombre continuar con su trabajo, fascinado por la técnica que lentamente estaba reiniciando sus costillas en su lugar. Inconscientemente activó su Sharingan y se sorprendió al ver el chakra de la técnica fluir hacia su cuerpo. Intrínsecamente comenzó a comprender cómo funcionaba todo el proceso, cómo vibraba el chakra médico con la frecuencia adecuada para alentar la curación de su propio cuerpo. Sonrió brillantemente cuando el dolor fue extraído de su cuerpo. ¿Entonces esto es lo que me he estado perdiendo? Pues ya no. El grupo aceleró el ritmo al día siguiente, sin querer ningún otro ataque como el que involucra al Iwachunin. Mientras saltaban a través de los árboles, Itachi le estaba explicando a Shisui sobre su Sharingan y las habilidades que ahora tenía. Si bien Shisui, por supuesto, había tenido esta conversación con sus padres antes, adquirió un significado completamente nuevo. Ahora, en realidad tenía la línea de sangre. Continuó jugando con él, activándolo de vez en cuando con una sonrisa tonta, mientras que Itachi solo suspiraría al ver al prestigioso doujutsu reducido a una novedad. Naruto escuchó su conversación, fascinado cuando escuchó a Itachi explicar las complejidades del Sharingan. Aprendió que los Uchiha tienen habilidades mucho mejores con respecto a genjutsu debido a su capacidad para ver el chakra que usan. Capaz de comprender visualmente el genjutsu los hizo íntimos con la capacidad de manipular los sentidos de sus enemigos.
También se enteró de las ligeras habilidades predictivas que tenían los ojos, aunque eso entró en vigencia principalmente con la evolución al estado de 3 Tomoe. Sin embargo, Itachi no lo había activado todavía. Solo podía proporcionar la explicación que su propio padre le había dado, literalmente. Sin embargo, Naruto estaba fascinado. Sabía por su padre que incluso un Sharingan completamente maduro estaba lejos de ser perfecto. Se decía que Minato era una de las pocas personas lo suficientemente rápido como para hacer que la capacidad predictiva fuera inútil. Si bien un usuario bien entrenado de Sharingan podía seguirlo con sus ojos, sus reflejos reales no podían hacer nada para esquivarlo o bloquearlo. Era una razón por la que el clan lo había respetado bien. Naruto pensó para sí mismo con poca suficiencia mientras saltaba de rama en rama. Un día sería tan rápido. Cuando Itachi finalmente maduró a 3 Tomoe, finalmente tendrían la pelea que ambos habían estado esperando. Fue sacado de su sueño mientras sus ojos se ensanchaban, atrapando un ligero parpadeo en la periferia de su visión. Solo en el reflejo, de repente se detuvo en la rama en la que aterrizó, usando sus manos para girar repentinamente y presionar su espalda contra ella. Momentos después, 10 o más kunai impactaron con la rama con golpes aburridos, algunos navegando sobre dónde habría estado su cuerpo. Cosas similares sucedieron con Itachi y Shisui, pero con sus respectivos Sharingan pudieron verlo a tiempo y lanzarse por el camino. Ensui simplemente se derritió en su sombra, el kunai pasó inofensivamente por encima. Naruto suspiró mientras saltaba de nuevo a su rama, esperándolo cuando un hombre muy grande y musculoso cayó de alguna manera frente al grupo. Llevaba pantalones y sandalias shinobi negras, así como una diadema Iwa y un chaleco antibalas, pero nada más. Su abultada y desgarrada parte superior del cuerpo estaba apretada en una exhibición intimidante. Tenía muchas cicatrices que salpicaban su pecho y brazos, una cizalla de cabello castaño afeitado y ojos negros como vacíos que miraban a los 3 genin con una lujuria de sangre desapasionada. Cuando acepté una misión de asesinato contra ese tipo de gato, pensé que sería aburrido, su boca ligeramente marcada se convirtió en una sonrisa cruel, entonces veo 2 Uchiha y creo que mi suerte está cambiando, finalmente miró a Naruto, su sonrisa se convirtió en un gruñido, luego vi al mocoso del flash amarillo y eso me hizo estar seguro de que Kami me estaba sonriendo. Se rió a carcajadas mientras sacaba 2 kunai, dejando que el Konoha Genin observara con asombro mientras los cavaba en la tierra. Cuando lo sacó, las 2 cuchillas estaban cubiertas de roca, formando 2 espadas muy largas y afiladas. Naruto miró a su alrededor, buscando su sensei, pero parecía haber desaparecido notablemente. Volvió su atención a su nuevo oponente, señalando el hecho de que su chaleco antibalas era el de un Jonin. Tan poderosos como los 3 estaban juntos, no tenían muchas posibilidades contra el hombre si se retiraba por completo. Simplemente tenían que esperar que los subestimara. Sin embargo, el brillo sanguinario en sus ojos decía de manera muy diferente. Masako Techi, el toro de piedra de Iwa. Estaba hablando Shisui y Naruto no se sorprendió teniendo en cuenta que su amigo prácticamente había memorizado el libro de bingo, así como cualquier ninja notable de otras naciones. Bueno, ¿qué sabes? Mi reputación me precede. Naruto tragó cuando notó el aspecto ligeramente nervioso que tenía Shisui. Eso solo podía significar que el tipo era poderoso. Cuidado con sus espadas, puede manipularlas en cualquier arma. Masi parecía irritado mientras miraba a la Uchiha, señalando una de las cuchillas de piedra en su camino. No arruines la sorpresa, es grosero, deberías. Fue cortado cuando Naruto de repente se apresuró hacia adelante en un borrón rojo, con la intención de atrapar al hombre en un momento de distracción. Desafortunadamente para él, el hombre era mejor que eso e incluso las impresionantes velocidades de Naruto eran más promedio para un Jonin de su calibre. Simplemente golpeó a la pelirroja con el piso de su espada, enviando al genin a un árbol. Inmediatamente después de eso, levantó sus 2 espadas, cruzándolas juntas cuando la piedra se fusionó en un gran escudo, bloqueando la enorme bola de fuego que Shisui e Itachi habían enviado. Se rió entre dientes cuando la piedra se transformó en cuchillas, esta vez ligeramente curvada como escimitars. Los usó para detener sin esfuerzo la patada que Naruto le había enviado desde atrás, haciendo que los tobillos de la pelirroja palpitaran en agonía. El hombre empuñando las pesadas cuchillas de piedra como si fueran de papel con la genina, anulando y anticipando perfectamente sus débiles ataques. Naruto trató de no mostrar su frustración mientras continuaba lanzando rayos rápidos contra el hombre, solo para ser detenido por el piso de sus cuchillas cada vez. Aparentemente sin esfuerzo, el Jonin comenzó a agotarlos.
Dejó a Shisui y especialmente a Itachi con un ligero asombro por los Jonin, incluso tuvo problemas para defenderse de Naruto cuando estaba haciendo todo lo posible. De repente, la pelirroja retrocedió, volteándose a tierra en un árbol donde rápidamente se encogió de hombros y bandas de piernas que había comenzado a usar desde que se formó el equipo. Se estiró un momento, volviendo a sentir sus músculos después de haberlos pesado por un tiempo. Por lo general, era imprudente que alguien quitara sus pesas en medio de una pelea, pero Naruto siempre se aseguraba de mantenerlas apagadas los fines de semana para poder aclimatar mejor su cuerpo a los cambios. Itachi y Shisui quedaron aún más asombrados cuando Naruto aparentemente desapareció de la rama. La única razón por la que aún podían verlo era su Sharingan. Incluso entonces todavía era bastante borroso. Ambos estaban pensando en líneas similares cuando lo vieron una vez más lanzarse en el Jonin. ¿Ha estado frenando todo este tiempo? Naruto finalmente se permitió sonreír. Masi todavía estaba bloqueando cada uno de sus ataques, pero ahora lo estaba intentando visiblemente. Retrocedió nuevamente, jadeando ligeramente por la velocidad a la que se había estado moviendo. Bueno, al menos esto confirma que realmente eres el hijo de ese bastardo, solo un Namikaze podría moverse tan rápido a tu edad. Naruto mantuvo sus emociones bajo control cuando el hombre insultó y alabó a su padre al mismo tiempo y simplemente dirigió su mirada a Shisui e Itachi. Recibiendo el mensaje, los dos saltaron al hombre. No siendo tan rápido como Naruto, Masi pudo defenderse fácilmente de sus ataques. Sin embargo, cuando Naruto se unió a la refriega, de repente se encontró presionado. Enfadado y aburrido, el Iwanin de repente juntó sus manos, las dos espadas se fusionaron en una espada ancha mucho más grande que surgió como un cristal dentado. Con un golpe radical logró atrapar a los tres genin en un movimiento, incluso Itachi y Sharingan de Shisui no pudieron evitarlo. Los tres de repente encontraron sus cuellos envueltos en un collar de piedra unido al kunai en las manos del hombre. Cuando intentaban moverse, el collar se cerraba ligeramente sobre sus cuellos, sofocándolos lentamente. Impresionante para Genin, pero al final eso es lo que eres, Genin. De repente fue cortado cuando los hilos negros oscuros perforaron su cuerpo en múltiples lugares, incluido su corazón. Solo pudo parpadear una vez sorprendido antes de que los collares de piedra se derrumbaran y se cayera de la rama, muerto antes de tocar el suelo. Los tres genin se quedaron jadeando, frotándose el cuello cuando su sensei se reveló repentinamente a la sombra de un árbol cercano. Ustedes tres lo hicieron muy bien, especialmente contra un oponente de los estándares de Masi. Shisui solo miró a su sensei, todavía frotándose el cuello mientras luchaba por volver a meter el aire en los pulmones. ¿Dónde estaba sensei? Ensui solo suspiró mientras golpeaba el cadáver de Masi con el pie, esta vez comprobando si era un clon o no. Fue molesto, entonces, pensé que los dejaría manejarlo. Resulta que necesitabas mi ayuda al final después de todo. Naruto e Itachi fruncieron el ceño ante esto, de repente sintiéndose inadecuados, lo que la perezosa pero perceptiva Nara los hizo incapaces. Sin embargo, no te sientas mal. El toro de piedra de Iwa era un oponente, incluso habría tenido dificultades si ustedes tres no hubieran proporcionado una distracción adecuada. Actuaste admirablemente y teniendo en cuenta que este hombre era un Jonin clasificado como A, fue impresionante que duraras tanto como lo hiciste. Los dos todavía no parecían convencidos, mientras que Shisui todavía parecía enojado porque su sensei no había hecho nada hasta el último momento. Ensui simplemente suspiró cuando comenzó a moverse nuevamente por los árboles, haciendo un movimiento para que su equipo hiciera lo mismo, murmurando en voz baja sobre lo molesto que era ser un buen maestro. Capítulo 6. Nuevas enseñanzas. Tanto Naruto como Shisui tuvieron que reprimir sus risas mientras miraban al hombre de negocios notablemente bajo parado frente a ellos. Estaba completamente consumido en su conversación con Ensui. Cuando el hombre abrió por primera vez la puerta de su lujoso apartamento, Naruto pensó que debía haberse abierto de alguna manera mecánicamente. Resultó que Naruto solo estaba mirando directamente sobre la cabeza de Gato. Un hecho que no parecía haber pasado por el pequeño hombre de negocios. Desde entonces, el hombre parecía albergar un rencor tácito hacia los dos shinobi, menos Itachi, porque siempre parecía desaparecer en el fondo cada vez que surgía la risa. Pero para agregar insulto a la lesión, incluso Shisui, el más bajo de ellos, logró estar unos centímetros por encima del hombre, a pesar de tener menos de la mitad de su edad. Era todo lo que podían hacer para dejar de reírse cada vez que les disparaba un resplandor. Para citar a Naruto, dijo, si Anko estuviera aquí, estaría tratando de probar ese deporte occidental que implica patear una pelota.
Sin embargo, honestamente, ese fue el punto culminante de la misión restante, de lo contrario fue mediocre en el mejor de los casos. Resultó que después de derrotar a Masi, los intentos de acoso y los golpes en la cabeza de Gato se detuvieron de repente. Subió el ego de Shisui por un tiempo, pensando que los asesinos temían a su equipo. Al menos lo hizo hasta que Itachi le recordó que simplemente podrían estar esperando que se fueran para tener mejores oportunidades. No importa cuál sea la razón por la que los resultados fueron los mismos, los tres se aburrieron rápidamente. Al menos Naruto se bajó un poco fácil, tuvo su pergamino con él para anotar notas que lo golpearon. Aún así, lograron obtener la mayor cantidad de entrenamiento posible, aprovechando las oportunidades cuando no estaban protegiendo a Gato. Itachi quedó muy impresionado por la tasa que Shisui logró retomar las técnicas de Sharingan que comenzó a mostrarle. Incluso había comentado un día que debido a que la forma en que sus peleas giraban lentamente era como si ya hubiera desbloqueado las habilidades predictivas del Doujutsu. Naruto aún no había tenido la oportunidad de entrenar con Shisui, pero cuando lo hizo, se aseguraría de recordarle a Uchiha que no era repentinamente invencible. Rápidamente, aunque el tiempo que fueron asignados a la misión llegó y se fue y antes de darse cuenta volvieron a la carretera. Naruto tuvo el placer de girar por última vez para captar una de las miradas desdeñosas de Gato antes de devolver su atención al camino por delante. Realmente odiaba a ese tipo. No necesitaba volverse para ver el entusiasta asentimiento que recibió de Shisui o la leve sonrisa de Itachi. No deberías decir ese tipo de cosas sobre el cliente, es demasiado molesto lidiar con las consecuencias. Naruto simplemente resopló, soplando aire entre los dientes con irritación. Pasó rápidamente. Ya no es el cliente. Ensui se encogió de hombros perezosamente antes de que de repente saltara a los árboles sobre ellos, el genin lo seguía rápidamente. Eso no quiere decir que no podría estar en el futuro. Naruto simplemente resopló de nuevo, incapaz de negar la lógica perezosa del hombre, pero aún molesto por todo lo mismo. Los revisó mientras corría por las ramas de los árboles, buscando cualquier signo de una emboscada como la que estaba al comienzo de su misión. Honestamente, se lo perdió. Esa había sido la primera oportunidad real que tenían para demostrar su valía y quería sentir esa prisa nuevamente. Notó que Shisui corría a su lado, Sharingan activo como había estado desde que los había adquirido. Al principio, Itachi le había advertido que simplemente desperdiciaría su chakra, sin embargo, después de que Naruto había señalado que casi podía funcionar como un ejercicio pasivo de control de chakra que él también había tomado para mantener su doujutsu frecuentemente activo. Eso no iba a decir que era indefinido, incluso para un Uchiha sus ojos estaban grabando sobre sus sistemas de chakra. Aún así, el prodigio de Uchiha definitivamente había notado un ligero aumento tanto en su control ya considerable como en su fortaleza cordial. Era otra razón por la que Naruto estaba ansioso por volver a Konoha, no le gustaba que sus compañeros de equipo de repente tuvieran esta ventaja sobre él. Necesitaba regresar y comenzar a entrenar seriamente nuevamente, su velocidad y control de chakra entre las prioridades. Sonrió mientras corría. Él sabía exactamente el jutsu que podría ayudarlo con eso, así como matar dos pájaros de un tiro. Había estado posponiendo pasar por las cosas de su padre durante el tiempo suficiente. Bueno, eso fue aburrido como el infierno. Todo lo que obtuvo fueron dos asentimientos de acuerdo de sus compañeros de equipo, sorprendiéndolo cuando vio a Itachi realmente de acuerdo en que algo era aburrido. Sí, me pregunto si todos los informes de misión son así. Naruto simplemente se encogió de hombros, sinceramente, no estaba seguro de lo que había estado esperando. Una sonrisa de repente cruzó su rostro. Por otra parte, podría haber valido la pena ver la expresión de la cara del viejo cuando Ensui Sensei le dijo que nos enfrentamos al toro de piedra de Iwa. Shisui se rió de eso e incluso Itachi sonrió, Sarutobi casi había perdido su pipa cuando escuchó eso y no pudo dejar de mirar a los tres genin sorprendidos por el resto de la reunión. ¿Debes llamar a Okage-sama algo tan irrespetuoso? Pensé que tu propio padre, habiendo sido Okage, te haría más inclinado a respetar la posición. Naruto se rió entre dientes mientras caminaban por las calles, disfrutando de regresar después de unas semanas. Tengo los más altos respetos por el puesto, pero para mí el respeto en una persona se gana, no se da. Itachi levantó una ceja ante esto, pero no rompió el paso ya que continuaron avanzando hacia el complejo de Uchiha y, por una ligera extensión, la casa de Namikaze. Y defendiendo la aldea durante la segunda y tercera guerra de Shinobi, así como su ayuda para derrotar a los Kyuubi además de sus años de servicio en la aldea no son motivo de respeto.
Naruto acaba de darle a Itachi una mirada en blanco antes de mirar hacia adelante y caminar un poco más rápido. Itachi miró a Shisui, pero su compañero Uchiha se encogió de hombros, sin saber qué tenía a Naruto tan sensible de repente. Naruto, la hoja es nuestro hogar y Okage-sama es nuestro líder. Naruto se volvió hacia Shisui rápidamente, una ira y traición en sus ojos que nunca antes habían visto en él. ¿Y dónde estaba él cuando murieron mis padres? ¿Dónde estaba él cuando fui a casa, a una casa vacía donde sabía que nunca los volvería a ver? Shisui solo pudo parpadear sorprendido cuando dio un paso atrás, sin esperar el estallido. Unos pocos civiles incluso se detuvieron para mirarlos. Itachi fue a poner una mano sobre el hombro de sus amigos, pero la pelirroja se encogió de hombros. 6 meses. Le tomó 6 meses después de su funeral que me visitara. Sé que está ocupado, pero 6 meses. Itachi parecía perdido, incapaz de hablar porque no sabía qué decir. Naruto solo respiró pesadamente durante unos momentos antes de encenderle un talón y correr, dejando a los dos Uchiha sin palabras en medio de la calle. Regresó corriendo por el pueblo, avanzando hacia el único lugar donde podía pensar con claridad, donde su mente no se convirtió en un gran desenfoque enojado. Saltó las paredes de su casa de una sola vez, corriendo a un lado de la casa hasta que pudo detenerse y quedarse quieto en el campo de entrenamiento. Miró hacia abajo el reflejo de sí mismo en el pequeño estanque, observando cómo el viento perturbaba suavemente la imagen que lo miraba fijamente. Se puso de rodillas, con los ojos aún cerrados en el agua hasta que una sola gota perturbó el estanque, ondulando la imagen hasta que ya no pudo verse a sí mismo. Se limpió la otra lágrima que estaba a punto de caer, sofocando un sollozo mientras golpeaba furiosamente el agua, alejándose de ella con dureza para recostarse sobre la hierba, solo mirando al cielo, perdido en sus pensamientos. El tiempo siguió adelante y Naruto se disculpó con sus amigos, sabía que no debería haber arremetido así, pero estaba reprimiendo sus emociones de manera poco saludable. Por supuesto, lo perdonaron, después de muy poco pensar, pero decir que sus ojos no se habían abierto ligeramente habría sido una injusticia. Para Shisui, Naruto siempre había sido un pilar de fuerza. Antes de su llegada, siempre fue conocido como el otro Uchiha, el que no era Itachi. Por supuesto, no tenía resentimiento hacia su primo, pero era solitario cuando todos los demás solo prestaban atención al prodigio. Ver a Naruto, alguien que trabajó duro por lo que quería y lo logró, sin ningún tipo de Kekkei Genkai o Doujutsu, le hizo esperar. Él era el tranquilo, el que mantenía la cabeza pero aún encontraba el tiempo para divertirse y disfrutar de la vida. Verlo perderlo así, rompió la imagen que la aspirante a Uchiha tenía de su amigo. Del mismo modo, el pensamiento ayudó a su amistad. Cuando Shisui dejó de ver a Naruto como una especie de objetivo por el cual luchar y en su lugar vio a una persona con emociones y límites. Le resultó más fácil sonreír y hablar en voz baja con Naruto, después de esos pensamientos. Para Itachi, su cuerpo se apretó dolorosamente en silencio. Mientras que él y Naruto se llamaban amigos, sabía que era un término suelto en el mejor de los casos. Eran socios de combate, rivales, personas que se usaban entre sí para mejorar. Nunca fue a hablar. Nunca vi un propósito para eso. Nunca consideró específicamente a Naruto para algo más que un mecanismo de entrenamiento. En cierto modo, Itachi envidió a su primo. Shisui y Naruto eran amigos. Tanto cualquiera podía admitir. Cuando fue testigo de lo desgarrado que se sentía Naruto por sentirse abandonado por el tercero, y tal vez por sus padres, se dio cuenta de que algo tendría que cambiar. Con el tiempo después de ese incidente, los tres solo lograron acercarse, Itachi comenzó a intentar más, actuando como un amigo en lugar de un conocido. Shisui y Naruto ya estaban cerca, con frecuencia pasaban tiempo juntos. Pero después, cada uno prácticamente vivía en la casa del otro. Siempre habría un lugar para Naruto en la casa de Shisui y una cama lista para Shisui en Naruto. Continuaron haciendo misiones, siempre sobresaliendo y destacando por su impecable trabajo en equipo e innovación en situaciones difíciles. En los 6 meses posteriores, tanto Shisui como Itachi lograron llegar a la etapa final de su Sharingan, el más joven en la historia registrada de Uchiha desde Madara Uchiha. Anko, bueno, ella era Anko. Si había algo en la vida de Naruto con lo que podía contar para estar siempre allí y nunca cambiar, era ella. Ella era como una roca inamovible. Cuando se enteró de la forma en que había estallado con sus amigos, lo obligó a ir directamente y disculparse, después de matarlo durante unos 5 minutos, por supuesto. Había llevado a una conversación divertida sobre quién era exactamente el guardián en su relación, no hace falta decir que no terminó bien para Naruto y terminó en el distrito de Uchiha con un lado dolorido.
Resultó que durante su ausencia en la misión, Anko prácticamente se había lanzado a sus estudios y entrenamiento, convirtiéndose fácilmente en la mejor shinobi de su clase. Naruto no pudo borrar la sonrisa de su rostro cuando escuchó eso, pero hubo muchas burlas de que ella no tuviera nada más que hacer sin él. Fue divertido debido al tono rojo que su rostro había vuelto cuando no podía pensar en un regreso o respuesta adecuada. 6 meses después y nada había cambiado. Anko todavía volaba por la academia con distinción, aunque tenía a Naruto ayudándola siempre que podía entre misiones. Resultó que después de su primera misión exitosa clasificada en B, había abierto las compuertas. Después de un tiempo, incluso comenzaron a ser solicitados específicamente por los clientes, aunque algunos eran escépticos cuando realmente aparecieron debido a su edad. Sin embargo, el equipo no se quejaba, las misiones pagaban bien y, por lo general, lo máximo con lo que tenían que lidiar era la ocasional falta de rango. En esencia, la vida era buena. Todos en su grupo muy unido nunca se aburrieron, nunca se abandonaron a sí mismos. Las travesuras frenéticas de Naruto y Anko fueron suficientes para mantener a Shisui entretenido mientras Itachi encontró placer en entrenar y llevar a cabo sus misiones. A veces Naruto creía que creía demasiado en los ideales de la aldea y que no era suficiente por sí mismo, pero en realidad no podía hacer mucho al respecto. A pesar de no ser abierto con él, Itachi casi podría ser tan terco como un Uzumaki. Sin embargo, si podría tomar eso como un cumplido no era discutible. Finalmente, el tiempo había pasado lo suficientemente rápido como para que Naruto se encontrara perezosamente, pero nervioso sentado en el sofá de su casa. Estaba tratando de hojear un pergamino de sellado intermedio, pero su mente realmente no estaba enfocada en el papel en sus manos. En cambio, su mirada seguía parpadeando entre él y la puerta, esperando ansiosamente a Anko para que entrara. Había aprobado su examen de Genin hace unos días, el único en su clase que lo hizo a pesar de que otros lo habían intentado. Eso preocupaba a Naruto, pensando que podría ser colocada con un grupo mayor de Genin que sin duda la menospreciaría o subestimaría debido a su edad. En este momento estaba en la academia con el resto del Genin que había pasado este año, todos probablemente esperando que llegara su Jounin Sensei, o ya los había conocido. Quería desesperadamente saber a quién obtuvo ella. Lo más probable es que defina el kunoichi en el que se convirtió en el futuro, incluso con su propia influencia en su entrenamiento. Dicen que siempre hubo al menos un estudiante que tomó su sensei. En su grupo al menos era Shisui. Justo cuando estaba a punto de levantarse y salir a entrenar y calmar sus nervios, escuchó la puerta de entrada abierta. Se giró un centavo e inmediatamente se acercó al pasillo donde vio a un sonriente Anko prácticamente saltar por la puerta. La vista le trajo una sonrisa a la cara. El instructor de Jounin debe haber sido bueno para que ella fuera tan feliz. Entonces lo tomó por tu sonrisa que salió bien. Anko solo sonrió mientras saltaba hacia él, en realidad saltó. Fue suficiente para que tomara 2 veces. Anko no era particularmente femenina, así que verla actuar de esta manera fue, extraño por decirlo menos. Mejor que bien. ¡Increíble! La pelirroja acaba de levantar una ceja, riéndose mientras seguía a la niña eufórica de regreso a través de la casa hasta donde simplemente se dejó caer en el sofá con una sonrisa satisfecha. Entonces, ¿a quién obtuviste? La sonrisa feliz de Anko se transformó rápidamente en una sonrisa muy traviesa y algo petulante cuando se volvió y lo miró directamente a los ojos. Oh, nadie, se volvió desinteresada y comenzó a mirar sus uñas con un kunai, un hábito que Naruto no tenía idea de cómo recogía porque no era de él, solo, ya sabes, Orochimaru del Sannin. Lo dijo con tanta indiferencia que Naruto tardó un momento en registrar lo que había dicho. ¿Orochimaru? Como en el compañero de equipo de Jiraiya, el tipo que entrenó a mi padre. Anko simplemente asintió alegremente, una vez más con esa misma mirada ligeramente engreída en sus rasgos. El único, y no solo eso, sino que me tomó como aprendiz. Naruto parpadeó sorprendido. No dudaba de las habilidades de Anko, por supuesto, ni del juicio de Orochimaru. De hecho, Anko ya era un asombroso kunoichi. Estaba el hecho de que era casi inaudito que alguien tomara un aprendiz tan joven. A esa edad, generalmente era difícil predecir el tipo de ninja en que se convertiría el estudiante. Aún así, eso no detuvo la sonrisa que se extendió por la cara de Naruto cuando empujó a Anko a un abrazo algo inesperado. ¡Felicidades! Anko se sorprendió solo por un breve momento antes de que aceptara el abrazo, sonriendo felizmente en el hombro de Naruto hasta que se separó. Gracias, ya sé que será increíble, me va a enseñar tantos jutsu geniales, tal vez incluso tenga un contrato de convocatoria. Naruto sonrió de nuevo.
Obtener un contrato fue uno de los mayores honores otorgados a un shinobi, generalmente transmitido de padre a hijo o sensei a estudiante. Su propio padre había heredado el contrato de sapo de Jiraiya, ya que Anko sin duda recibiría el contrato de serpiente de Orochimaru. Bueno, creo que deberíamos celebrar. Inicialmente, Anko parecía feliz ante ese pensamiento, pero su rostro de repente se puso un tinte ligeramente verde cuando recordó la última vez que los dos habían celebrado. Ahora sabía que el alcohol, por delicioso que fuera, tendría que esperar hasta que fuera mayor y no la incapacitaría durante todo un día. Muy bien, ¿qué tal si visitamos ese nuevo restaurante que abrió, el lugar Dango? Naruto solo asintió alegremente, ya levantándose y tirando de su top de chándal. Hoy era el día de Anko y harían lo que ella quisiera hacer. Cuando se fueron, Anko se preguntaba cómo sabía el Dango, sin haber tenido el placer de probar las dulces albóndigas. Irónico considerando su homónimo. Ella solo se encogió de hombros. Ella lo descubriría pronto de todos modos. Naruto acaba de observar en una sutil mezcla entre horror, fascinación y celos. Resultó que a Anko le gustaba Dango. Por me gusta, Naruto quiso decir que Anko había tomado las deliciosas y dulces albóndigas como los peces al agua o las aves al aire, o lo hizo con el ramen. Era asqueroso e hipnotizante ver su pala bajar la comida, deslizando las golosinas de los pinchos a veces de un mordisco. Era algo para tratar de imaginar dónde lo estaba poniendo todo, por lo que él podía decir, ni siquiera parecía estar disminuyendo la velocidad después del quinto plato. Tuvo que admitir que las albóndigas eran bastante deliciosas, no tanto como el ramen, pero probablemente constituirían su postre favorito de ahora en adelante. Sin embargo, cuando él alcanzaba a su propio Anko, simplemente le quitaba las manos antes de levantar el pincho, a pesar de tener más en sus propias manos. Al final, solo para obtener algo de comida, tuvo que recurrir a usar su velocidad para robar rápidamente el dango a la chica voraz lo más rápido posible. Finalmente, aunque parecía que nunca terminaría, Anko se sentó perezosamente en su silla con los ojos contentos y acribillados mientras se balanceaba suavemente y permitía que su deliciosa comida se asentara. Él sonrió, coincidía con su lenguaje corporal, relajado y contento. Al menos le hizo saber a Naruto que conseguirá Anko si alguna vez estaba de humor otra vez, las albóndigas dulces eran mejores que las drogas. De repente, la niña se adelantó en su silla, sentada erguida mientras sus ojos se fijaban en algo en la puerta del pequeño bar Dango. Naruto se volvió solo para ver a un hombre alto con el pelo largo y negro con el atuendo estándar de Jounin, el mono azul marino con la chaqueta de color oliva. Caminó con confianza y parecía tener un aura de poder sobre sí mismo mientras sus ojos amarillos mostraban experiencia e inteligencia. Por supuesto, Naruto inmediatamente supo quién era. La pelea de su equipo con Hanzo de los Salamandras fue legendaria después de todo. Orochimaru Sensei. Bueno, al menos eso lo confirmó. El hombre mayor tomó nota de la excitable chica de cabello morado que los saludaba y le sonreía cálidamente. Su sonrisa tenía un poco de ventaja calculadora, pero por lo demás parecía amigable y amable, aunque un poco distante y distante. Ah, Anko-chan, sorprende verte aquí, tan pronto después de que nos veamos de todos modos. Anko solo sonrió felizmente mientras se movía entre Naruto y su nuevo sensei. Naruto, este es Orochimaru Sensei Y. Habría continuado si Orochimaru no hubiera puesto una mano sobre su hombro. No necesito un hijo, ya sé de Namikaze-kun. ¿Cómo podrían no saber del querido y difunto hijo de Hokage? Naruto parpadeó un momento, confundido cuando pensó que escuchó un indicio de amargura cuando el hombre mencionó a su padre, pero rápidamente se encogió de hombros mientras le hacían bromas. Extendió una mano que tomó Orochimaru, solo un pequeño indicio de vacilación para corroborar la confusión previa de Naruto. Encantado de conocerte, Sanin-san. Orochimaru solo sonrió, apareciendo los bordes de sus labios. Tan formal, como tu padre. Esta vez no había nada, el hombre parecido a una serpiente mantuvo su voz perfectamente nivelada, aunque su apretón de manos era bastante apretado. Anko no parecía notar la tensión entre los dos, solo feliz de que su mejor amiga y su futuro mentor se llevaran bien. Necesitamos más dango. Naruto gimió mientras que Orochimaru parecía divertido. Ciertamente había elegido un aprendiz interesante. Anko estaba afuera trabajando en un jutsu que su sensei le había ordenado que aprendiera, excepto que el único problema era que le resultaba increíblemente difícil. Sorprendentemente, Naruto no fue de ayuda. La pelirroja había sido muy misteriosa en los últimos días. Cada vez que ella le pedía que entrenara, él simplemente respondía que estaba ocupado antes de regresar al estudio de su padre.
Ella había tratado de entrar y ver de qué estaba tan embelesado, pero era casi imposible acercarse sigilosamente al niño, al menos para ella. Se centró nuevamente en su técnica, moldeando el chakra que Orochimaru había dicho que era necesario mientras intentaba aprovechar inconscientemente el contrato de convocatoria. Poco a poco pasó por los sellos de mano. Su sensei le había dicho que si lo seguía haciendo, lo haría sin ellos, pero por ahora esto sería suficiente. Ella construyó el chakra antes de sacar ambos brazos, dejando que su nueva camisa de manga larga colgara sueltamente de sus muñecas. Sombra oculta manos de serpiente. Ella apretó los dientes antes de milagrosamente una sola serpiente verde larga que se deslizó de su muñeca, construyendo su cuerpo a partir del chakra que proporcionó. Ella suspiró cuando se disipó. Ella todavía no podía mantener el chakra requerido para usarlo de manera efectiva, pero al menos fue un comienzo. Casi se dejó caer al suelo por agotamiento, pero se encontró en un puesto de entrenamiento, logrando mover su cuerpo hacia la casa para ver si Naruto quería comer algo. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral de la casa, escuchó lo que sonaba como un ligero zumbido que salía de arriba como un viento arremolinado. ¿Sí? Anko solo levantó una ceja cuando volvió la cabeza hacia arriba hacia donde escuchó el grito. Con un suspiro cansado, se arrastró hasta las escaleras y se acercó al estudio del viejo Hokage. Tentativamente, abrió la puerta, sorprendida cuando realmente se abrió. Naruto generalmente lo había mantenido cerrado cuando estaba trabajando en su proyecto secreto. Curiosamente, la habitación estaba vacía, excepto para un pergamino en el escritorio con notas y diagramas complejos, así como lo que parecían ser globos y bolas de goma repartidas por la habitación. Todo estalló. De repente, escuchó ese mismo sonido extraño y se dirigió a la ventana para mirar hacia atrás en el campo de entrenamiento. Naruto estaba afuera, el pelirrojo aparentemente mirando su mano derecha en intensa concentración. Para asombro de la joven, el chakra comenzó a girar hipnóticamente alrededor de su palma, aparentemente sacado del aire. Finalmente, se fusionó en una esfera perfecta, solo más grande que la mano de Naruto, que pulsaba casi con entusiasmo con energía de remolino azul. Si Anko se hubiera sorprendido por esa simple exhibición, lo que vino después prácticamente la tenía en el suelo por sorpresa. Naruto cargó contra un árbol cercano, golpeando la bola de lo que parecía pura energía desenfrenada en el tronco. En lugar de detenerse o desvanecerse, la esfera siguió funcionando, esquilando el árbol como si fuera mantequilla. Finalmente, Naruto lo empujó todo el camino, observando con una sonrisa satisfecha mientras el gran árbol simplemente se volcaba, su apoyo ahora se debilitó. Vio el desenfoque púrpura en la esquina de su ojo, saltando a un lado mientras ella corría. De repente estaba llena de energía. Miró con entusiasmo los restos del árbol, ahora solo un tocón fortuito en el suelo, antes de regresar a Naruto con una mirada de puro asombro. ¿Qué fue eso? Naruto solo sonrió tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, notando el ligero hormigueo en su mano derecha que le hizo saber que la técnica aún no era perfecta. Eso fue en lo que he estado trabajando recientemente. Cuando parecía que Anko no iba a estar satisfecho con esa respuesta, suspiró y continuó. Es un jutsu que mi padre creó como un cumplido a su estilo de lucha, básicamente solo control de chakra de alto nivel. Anko simplemente parpadeó por la muy humilde forma en que Naruto describió la increíble técnica que acababa de mostrar. Después de ver lo que le hizo a un árbol completamente desarrollado, solo podía imaginar qué tipo de daño podría hacerle a un oponente. ¿Control de chakra? Naruto solo asintió mientras tendía la mano derecha, con la palma hacia arriba, simplemente ahuecando ligeramente los dedos. Más rápido que antes se formó el Rasengan, una vez más pulsando brillantemente con luz azul, mientras las energías contenidas en la palma de Naruto intentaban liberarse de su prisión esférica. Es pura manipulación de la forma. De acuerdo con los pergaminos, lo basó en algún tipo de ataque utilizado por Biju, reducido, por supuesto. De repente miró hacia abajo, un poco tristemente como Anko se dio cuenta, mirando con nostalgia la gran bola de chakra. Sin embargo, está inacabado. Anko levantó una ceja mientras se burlaba simultáneamente. Por lo que había visto, ese ataque fue todo menos inacabado. No podía imaginar cómo sería o haría la versión adecuada. En los pergaminos decía que siempre quiso agregar su afinidad elemental, pero entre la guerra y convertirse en Hokage nunca encontró la oportunidad. Suspiró nuevamente antes de que una pequeña sonrisa se abriera paso en sus rasgos ahora aparentemente cansados. Pero es por eso que lo haré por él. Agregaré mi afinidad elemental y lo haré sentir orgulloso.
Anko sonrió ante eso, incapaz de evitar quedar atrapado en su confianza infecciosa que se derramó como olas. Entonces, ¿cómo se llama? Naruto sonrió mientras estrellaba la esfera de energía a través de otro árbol. Rasengan. Anko acaba de mirar el árbol recién desfigurado o un momento con lo que solo puede describirse como asombro antes de sonreír de regreso. Oh, ¿me estás enseñando eso? El mes siguiente pasó en un borrón de entrenamiento para todos. Aparte de las misiones, los dos Uchiha se quedaron mucho en su recinto, aparentemente ambos entrenados en el Sharingan. Aparentemente, era una especie de tradición para cuando un Uchiha llegó al estado de 3 tomos, sin embargo, nunca había sucedido a una edad tan temprana. Naruto se perdió la compañía de Shisui, pero tenía mucho para mantenerse ocupado mientras tanto y sabía que todos volverían más fuertes por ello. Continuó trabajando en el Rasengan, experimentando con hacerlo más grande o más concentrado. Sabía que la manipulación elemental estaba un poco fuera de su alcance en este momento, solo recientemente se familiarizó con su afinidad por el viento para comenzar a intentarlo. En cambio, entrenó su velocidad como siempre, además de tratar de enseñarle a Anko el Rasengan. Curiosamente, la niña no parecía aceptarlo, aparentemente encontrando el concepto de moldear su chakra en algo visible difícil de entender. Cuando Naruto le preguntó al Hokage sobre esto durante una de sus visitas poco frecuentes, simplemente respondió que había sido lo mismo cuando Minato intentó enseñar a sus propios alumnos. Aparentemente, la técnica en sí misma no era tan difícil de lograr, era una idea tan extraña para la mayoría que no podían entenderlo. Incluso Sarutobi tuvo que admitir que el jutsu creado por Minato estaba mucho más allá incluso de él, estaba demasiado concentrado en sus viejas formas estructuradas. Sin embargo, parecía que uno de los estudiantes de su padre había logrado crear su propio jutsu basado en el de su padre, aparentemente haciéndolo bastante famoso, el Raikiri. Eso no quiere decir que Anko no tuviera nada que la mantuviera ocupada, Orochimaru resultó ser un sensei bastante intenso. Tan pronto como ella dominara una técnica, él le daría que sería directamente a la siguiente. También demostró ser muy atento, siempre dispuesto a ayudar a Anko siempre que fuera solo para ajustar lo que estaba haciendo. Aparentemente elogió el talento natural, disfrutando de aquellos que podrían tomar un concepto y desarrollarlo por su cuenta sin ayuda. Para ser justos, mostró compromiso, ingenio y creatividad, todas las buenas cualidades en un shinobi. Naruto a menudo los miraba a los dos durante su propio entrenamiento, al menos cuando Orochimaru supervisaba el entrenamiento de Anko en el campo de entrenamiento de Namikaze. Cuando el hombre vio a Naruto usar el Rasengan por primera vez, borrando un muñeco de entrenamiento en el proceso, primero se sorprendió. Se había recuperado rápidamente, felicitando a la pelirroja por dominar un jutsu tan difícil que, a regañadientes, admitió que no podía recrear. Naruto encontró que la compañía del hombre era agradable. Era increíblemente interesante de escuchar y tenía muchas historias de su tiempo como parte del Sannin, al menos cuando eran un equipo. Si bien a veces se mostró un poco arrogante, cuando su reputación se puso en tela de juicio, en realidad era comprensible. Una vez, en broma, sugirió un combate entre los dos. No hace falta decir que dominó la pelea de principio a fin. Al menos Naruto se enteró ese día de que Orochimaru no era del tipo que golpeaba, o en su caso, una serpiente. El hombre era como el viento cuando Naruto quería golpearlo y, a pesar de todos los avances que había hecho en el área, su velocidad no era nada en comparación con el Sannin. Su cuerpo todavía ardía un poco por las toxinas con las que el hombre lo bombeaba con varias mordeduras de serpiente. Todos sus ataques saldrían de la nada, todo en medios poco convencionales como a través del suelo o incluso fuera de un árbol. En general, Naruto podía ver claramente que fue superado sin remedio y, sin inyectar de alguna manera años de entrenamiento en los próximos meses, eso no iba a cambiar en el corto plazo. Anko también mostró una mejora notable bajo su tutela, dominando a Jutsu después de Jutsu, incluidos algunos exclusivos del propio Sannin. Le había permitido firmar el contrato de convocatoria de serpientes que había implicado una experiencia espantosa con Manda, la convocatoria del jefe, que estaría arraigada en la memoria de Naruto durante bastante tiempo. Los dos comenzarían misiones pronto, lo que redujo ligeramente el espíritu de Naruto, sabiendo que solo se verían menos en los próximos años. Aún así, solo significaba que tenía que hacer el tiempo que no tenía cuente aún más.